¿Cómo están? Un día más para seguir con este estudio, ¿cierto? Eh, de Primera de Pedro. Y vamos a avanzar directamente para hacer el resumen en lo que corresponde en el punto en que nos encontramos. Ya recordemos, ¿cierto?, que eh, estamos eh, ya estuvimos viendo la, la semana pasada, estuvimos viendo, espera un poquito, eh, ahí está, ahí sí. Estuvimos viendo el mapa y digamos la parte inicial de este texto. Aquí les recordamos un poquito el mapa, los lugares hacia donde está destinada la carta, las iglesias de Capadocia, el Ponto, Galacia, Bitinia y Asia. ¿Ya? Luego les mostré la distancia que hay entre Jerusalén y más o menos el sector donde se encontrarían los recipientes de la carta, los receptores de la carta. Y un mapa actual donde vemos a Israel y vemos también Jordania, Siria, Turquía, Irak, Irán. Acá abajo está Kuwait, por acá está Egipto y Israel está aquí al medio. Luego mostré una distancia entre lo que estaría Chile y el lugar donde fue, digamos, protagonista todo este sector. Eh, el mapa más antiguo de los mismos lugares donde se mueve toda esta parte de la historia y recordemos que Pedro pudo haber escrito desde Babilonia misma, pudo haber escrito desde Roma o desde Jerusalén. Entonces, habiendo dicho todo eso la semana anterior, como introducción para la carta, vamos a recordar, qué sé yo, el choque, vamos a introducirnos con lo que puede ser el objetivo de la carta. Básicamente, vivir un choque cultural significa que un extranjero va a vivir a un lugar donde no nació y aunque sean del mismo lugar, incluso hablen del mismo idioma, hay diferencias culturales, ya sea de comida, de alimentos, de costumbres. Entonces, una persona que experimenta ese traslado, un migrante, digamos, un inmigrante, es una persona que tiene dos opciones, y esto se llama dos tipos de tentaciones. O te acomodas al entorno cultural donde estás, o te rebelas. Eso es lo de acomodarse o rebelarse. Ahora, acomodarse en cuanto a costumbres de alimento y todo eso no es tanto problema, siempre y cuando no atente el acomodarse a los principios y valores que tienen que ver en este caso con, con la creencia que uno pueda tener. Entonces, haciendo el entendimiento, lo que Pedro está diciéndole a las personas, a la iglesia, es que ustedes como iglesia son una cultura dentro de la cultura donde se encuentran, ya esté en cualquier parte del mundo que se encuentren, ustedes son una cultura diferente, una subcultura distinta, entonces tienen que comportarse con su cultura, pero también con la cultura externa. Entonces, ¿cuál es la tentación? O me acomodo o me rebelo. ¿Cuál es el equilibrio? O sea, acomodarse es decir, bueno, si aquí en este país donde yo vivo todos cometen aborto, entonces yo voy también a promover el aborto. O sea, eso es una forma de acomodarse, porque la Biblia obviamente no puede permitir ese tipo de acciones. Y lo otro es rebelarse, es intentar de que todas las personas crean como uno cree. Y ese sería también un error de accionar de la iglesia. Entonces lo que está tratando de hacer Pedro con esta carta es generar el equilibrio correcto, es decir, respetar la cultura donde te encuentras, pero además de respetar, no acomodarte a lo que la costumbre hace, pero respetar, pero no hacer lo que ellos hacen necesariamente. Y sobre todas las cosas, ser leales a Jesús. La única forma que se genera una especie de rebelión es cuando una persona decide no hacer lo que una ley o una costumbre le obliga, si aquello significa que va a ofender a Jesucristo, que es nuestro Señor por sobre todas las cosas. También es importante considerar los personajes. Aquí yo quise poner a dos ausentes presentes, le puse yo, porque inevitablemente son presentes dos personas acá, Bernabé y Andrés. Andrés
está presente porque fue él quien representó a Jesús a Pedro. Él llevó a Pedro a los pies de Jesús, el hermano de, de Pedro. Y por otro lado, Bernabé aparece en la escena como una persona benevolente, respetuosa, paciente, y fue él precisamente quien presentó a Pablo a los discípulos, a la iglesia, cuando la iglesia no quería recibir a Pablo cuando era Saulo de Tarso. Como Saulo, él había perseguido a los creyentes, entonces la iglesia tenía miedo de que estuviese tramando algo para infiltrarse y de alguna manera desde adentro destruir. Pero Bernabé, bajo la dirección del Espíritu Santo, entendió quién era Saulo y lo presentó a la iglesia como el nuevo Saulo. Entonces tuvo una acción muy importante ahí. Pero también tuvo otra acción importante cuando Saulo, Bernabé, tomaron a Juan Marcos y se fueron a hacer obra misionera. A mitad de camino Juan Marcos se devolvió, lo que produjo un enojo bastante fuerte en Pablo. Y ese enojo hizo que Bernabé tomara a Juan Marcos para seguir discipulándole, haciéndole su cuidado personal, se lo llevó a hacer obra en otro lugar, y Pablo tomó a Silas y se fue a seguir su viaje misionero. En ese sentido aparece Juan Marcos vinculado a Bernabé, pero también vinculado a Pablo. Y a la vez Pablo se vincula a Silas, que es su compañero de viajes. Y aquí aparece Pedro, que toma a Juan Marcos desde Bernabé, lo toma, lo adopta como su propio hijo espiritual, toma su cuidado personal, y ahora Marcos se convierte en la mano derecha de Pedro. Sin embargo, también Pablo después reconoce el ministerio de Marcos, y entonces ahí podemos ver, y a la vez también vemos en la carta de Pedro a Silas apoyándole en la escritura a Pedro. Entonces vemos la relación de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos, de Pablo, dije Pablo, Pedro, Silas, que se interrelacionan en las acciones ministeriales. No había, aunque habían diferencias, no había rivalidad entre ellos, sino que al contrario había complemento, aunque había momentos en que no necesariamente se iban a entender, pero sí terminaban apoyándose el uno con el otro. Respecto del nombre de Pedro, en el arameo es el nombre Cefas, que es el nombre que más usaban Jesús mismo, y Pablo también lo nombra como Cefas, el que más se usaba el nombre en arameo. En griego es Pedro, que significa una piedra pequeña, o puede ser una piedra grande, depende cómo termina la vocal. Pero en realidad puede ser una piedra grande. ¿Por qué? Porque se habla de la piedra de Pedro, ¿cierto? En este sentido. Y también esta revelación, Pedro, como con su nombre, se hace un juego de palabras cuando se le trae la revelación a Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque yo te digo que sobre esta roca, tú te llamas Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso produce la confusión de que el Señor le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la base de la iglesia. Pero Pedro aclara eso justamente aquí en el libro de Primera de Pedro, la carta que él escribe, o que él dicta, donde él dice que la piedra principal de la iglesia no es otra que Jesucristo. Entonces, lo que se entiende de este pasaje, cuando Pedro recibe la revelación, es eso, que Pedro es digno de recibir la revelación, pero nada más que eso, porque la piedra principal de la iglesia es Jesucristo. Entonces, ahí se aclara un poco ese concepto que está en Juan, y también está en 16:18 y en Mateo 16:18 y Juan 1:42, si pueden después estar revisando con estos apuntes. Ahí hay una relación más de los nombres de Pedro, tanto en griego como en arameo, y que al final lo importante es que aparece él como una roca, como una roca. ¿Qué pasa con el Pedro mismo? Hay varias escenas, hay más de 67 pasajes donde aparece Pedro, de los cuales yo marqué algunos para tener algunos episodios fundamentales en la vida de Pedro, para poder entender a este personaje que escribe esta carta. El encuentro de Pedro fue a través, recordemos, de Andrés. Andrés llevó a Pedro donde Jesús, y Jesús entonces le dijo, tú eres Simón, y yo te digo que desde ahora te llamarás Cefas o Pedro, ¿ya?
Ese es el encuentro, está en Juan. En Lucas capítulo 5 aparece el llamado. Después de la pesca milagrosa, el Señor le dice a Pedro, yo a ustedes los haré pescadores de hombres. Luego aparece en Mateo, Pedro, capítulo 16, bueno, todo este tiempo Pedro anduvo con Jesús, solo estoy destacando algunos versículos, aparece lo que ya acabamos de hablar, la revelación. No se le revela a ningún otro discípulo, sino que se le revela a Jesús, a Pedro, de que Jesús era el Cristo. Pero también es importante mencionar que después de esta revelación en el capítulo 16 de Mateo, también aparece lo que yo lo llamé la paradoja del Mesías. ¿Por qué? Porque se supone que los discípulos estaban esperando a un Mesías potente, famoso, que iba a destruir el imperio romano y que iba a socavar sus bases y a través de una rebelión iba a lograr liberar al pueblo judío de este tan cruel imperio romano. Pero Jesús, después de que le dicen, de que los discípulos reconocen que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de David, el que había de rescatarlos, Él les dice, bueno, yo les aviso desde ya que a pesar de lo que yo soy, ellos van a querer perseguirme, voy a padecer y voy a morir. Entonces no hay consecuencia, no hay una relación, no hay coherencia, más bien dicho, en lo que está diciendo Jesús de que es el Mesías por un lado, pero por otro lado va a ser perseguido y hasta asesinado. Entonces esas cosas son difíciles de entender. Para Pedro era difícil digerir esto al punto de que él llega a decirle a Jesús en un momento, Jesús, que no, tú no mueras. No, y Jesús lo trata bastante fuerte, dentro del mismo, casi el mismo contexto, y dice, apártate de mí, Satanás. O sea, después que le dice, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos, después le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, cómo se genera un equilibrio ahí en la persona de Pedro, pero son momentos que vive en relación con Jesús mismo. Pero todas estas experiencias, estas vivencias, ayudan a que Pedro vaya descubriendo el personaje de Jesús y su identidad nueva con Cristo, para que pueda después hacer esta carta con tanta claridad que nosotros podríamos entenderla hoy día. Después Pedro tuvo su momento bajo, ¿cierto? Cuando niega a Jesús, pero después vuelve a estar en un momento, en un lugar especial, cuando Jesús lo vuelve a llamar al ministerio a través de una pregunta, la pregunta que el Señor siempre está haciéndonos. ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces esa palabra es la que nosotros tenemos que hacernos y preguntarnos siempre que estamos leyendo este texto o este libro o la Biblia entera. ¿Realmente amo? ¿Realmente estoy enamorado del Señor? Porque Dios no nos puede obligar a amarle, pero sí puede, ¿cierto?, de alguna forma amarnos para que nosotros logremos amarle. Entonces, después de la experiencia de Pedro con Jesús, el Señor viene y le pregunta si le ama. Esperen un momento. Se está descargando esto. Bueno, entonces estamos en directo. Como les decía, entonces entonces ahí el Señor restablece a Pedro, le da ya un ministerio más definido, ahí en esa conversación que tienen en Juan. El Señor llama a Pedro al servicio. Ahora vamos al texto mismo. Recordemos, antes de leer, recordemos que estamos en un método de estudio inductivo, lo que nos ayuda a ir descubriendo a lo menos en tres partes: la observación, la interpretación y la aplicación. La observación es la exégesis en términos teológicos, la interpretación es la hermenéutica y la aplicación hablamos de homilética, para poder ir viendo parte por parte este texto. Entonces vamos a ir a la observación, que sería la exégesis de este libro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre.
que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes en el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Bueno, aquí está leído en la versión nueva versión internacional. Usted tiene que leerlo en la versión 1960, en la NTV, y ojalá en otras versiones más. Siendo una carta tan cortita, usted puede leerla ojalá en las máximas versiones posibles para ir tomando comparaciones de algunas palabras. Luego de leer, tenemos que pasar a buscar palabras claves, las que yo tengo marcadas acá en este café clarito, en rosado y en verde. He marcado como café claro aquellas personas, lugares y palabras y verbos. He marcado con rojo lo que tenga que ver con la divinidad, con Jesucristo, con Dios el Padre, específicamente con el Espíritu Santo, la obra del Señor también santificadora, que debería ir en verde en realidad. Y con verde marqué las acciones de Dios hacia el hombre. Entonces ahí, para que ustedes también pueden hacerlo con colores o también con algunos signos si ustedes prefieren. En este caso está hecho con estos colores para que ustedes puedan distinguirlo con mayor facilidad. Y una vez que uno ha seleccionado estas palabras, procede entonces a hacer el listado que yo les voy a mostrar la próxima semana, el listado de aquellas palabras que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el hombre, con acciones de Dios y acciones del hombre, y eso lo vamos a trabajar ya la próxima semana. Así estamos entonces cerrando esta segunda clase de respecto a la primera carta del apóstol San Pedro. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que se puedan concentrar ahora en hacer las tareas. Como tareas, ustedes tienen poner el nombre al párrafo completo, eso ojalá lo tengan para la próxima semana, para poder tenerlo listo, y también hacer el listado y ubicarlo en la parte del libro donde dice observación. Bien, Dios les bendiga. Vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por el apóstol San Pedro y por todo lo que tú le has revelado a él, y también por lo que nos estás revelando a nosotros bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada hermano y a cada persona que se ha interesado en aprender más de tu palabra a través del apóstol San Pedro, sobre todo en este tiempo difícil que estamos viviendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos, Dios les bendiga mucho y quedamos, ¿cierto?, en contacto para la próxima semana continuar con